RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Jero del Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como cada sábado. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, en su reciente artículo usted señala que se viene persistiendo en los errores cometidos durante la primera ola y seguimos en una cuarentena con un enfoque hospitalario, militar y policial. Pero adicionalmente ayer también ya se ha anunciado la llegada del primer lote de vacuna de Sinopharm, el laboratorio chino, en los próximos días, ¿no? Me gustaría cómo enfoca toda esta situación que se está presentando, ¿no? Entrando ya a un periodo bastante crítico, ya una segunda ola, como lo ha dicho la propia ministra, donde los casos están creciendo de una manera impresionante. Mire, yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta que hay serios problemas para generar el diagnóstico de lo que ocurre en el país. El propio presidente de la República, que a veces él hace hasta su explicación metodológica de cómo va a analizar la realidad, en su última conferencia de prensa no hizo el diagnóstico, tampoco la Premier ha hecho eso, ni tampoco la ministra de Salud. Si no tienes un diagnóstico adecuado sobre lo que ocurre en el país, es obvio que la propuesta que ha salido ha sido una propuesta improvisada. Y cuando lanzaron la cuarentena, con bombos y platillos, a decir que bueno, pues esta es la única circunstancia que hay, y bajo los mismos mecanismos que había hecho el expresidente Vizcarra, es decir, con el apoyo del ejército, con los centros de reclusión temporal de la policía, que es más, ya tienen, según la prensa, ya más de 35 centros para recluir a los ciudadanos que incumplan la cuarentena, pero poco a poco se fueron dando cuenta de lo que ocurre en la realidad, que es que casi el 70-75% de la población es informal, ya los ingresos que tenían en ahorro ya se han evaporado, todas las cifras de reactivación económica, todo el dinero de reactivación económica que se ha dado a las empresas, si es que ahora vuelven a cerrar, se va todo al agua, y en consecuencia el gobierno ha ido retrocediendo en modo progresivo en la aplicación de una cuarentena que de por sí, lo planteo yo en mi artículo, es inaplicable en estas circunstancias. Por eso es que esta cuarentena es una cuarentena light, es decir, es una cuarentena que por un lado empezó con bríos y ahora termina totalmente desfigurada, a tal punto que lo más probable es que la propia población termine desacatándola, porque es imposible que pueda manejar la represión contra la población que va a buscar trabajo. Doctor, pero hay algo, sí. Disculpe Sí, que le haga un paréntesis, para hacer solamente un término que estamos viendo en este análisis, ¿no? Es como tener una cuarentena modular, ¿no? O sea, voy modificando, ya no tengo parámetros que determinen cuál es la medida en realidad. Ya esta es una medida sin límite. O sea, no sin límite ni continente, ¿no? O sea, porque hemos visto la lista, uno se cansa de leer la lista de actividades que están autorizadas. Entonces, ¿dónde están los límites del confinamiento? O sea, ¿qué vamos a lograr con eso? Si lo que se está autorizando es el desplazamiento masivo de trabajadores, ¿no? Que van a ir y van a demandar servicios de transportes, van a demandar una serie de otras actividades complementarias. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Muy bien. A eso me refiero, cómo ha cambiado el gobierno desde el inicio, una medida dura, drástica, y cómo ha ido poco a poco desdiciéndose, porque no tenían un diagnóstico de la realidad y no tienen un norte para salir. En segundo lugar, no había la contraparte, y no hay la contraparte. Es decir, ya, yo hago cuarentena, ¿cuál es la contraparte? Y la contraparte que todo el mundo espera es que haya una reactivación del sector salud. Es decir, una enorme inversión de dinero para el sector salud, además fortalecer el primer nivel de atención,
con enfoque comunitario, pruebas moleculares, aislamiento y además dar todas las medidas para que la vacunación sea un éxito en el futuro. De eso no ha dado ninguna medida concreta, porque no ha puesto plata. Puede decir, quiero fortalecer el primer nivel con enfoque comunitario, no lo ha dicho, porque el Ministerio de Salud piensa que fortalecer el primer nivel de atención es crear pequeños hospitales, cuando la realidad es otra. Pero además de eso, que usted señala, hay algo que sí es peligroso y que es que propone entregar 600 soles a 4.2 millones de peruanos o 4.200.000 peruanos para paliar esta cuarentena light. ¿Eso qué significa? Significa distorsionar el proceso electoral en primer lugar en marcha y en segundo es una medida clientelar que hace el papá gobierno, que es ahora hacia la población, en pleno proceso electoral cuando hay una ley que prohíbe que en los procesos electorales no se den dádivas. Y aquí no vale la excusa de decir el gobierno es neutral, porque el gobierno pertenece a un partido político y en consecuencia esto puede ser, de facto es una dádiva que se le está dando a la población en pleno proceso electoral. Y el otro tema que también preocupa en esta cuarentena light es que prohíbe que los partidos políticos hagan campaña política en este periodo. Pero lo que también llama la atención, que el gobierno no haya tomado una posición firme en este gran pleito geopolítico que hay en el mundo en torno a la vacuna. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que hay un conflicto entre la Unión Europea con Inglaterra por el tema de la vacuna de AstraZeneca que se produce en Bélgica. A tal punto que ya la Unión Europea ha planteado que esas vacunas que se producen en Bélgica no salen de la Unión Europea. Tampoco se ha hablado mucho de la apelación que hizo el gobierno de Estados Unidos para que, según ley, las empresas que producen bienes estratégicos se queden su producción en los Estados Unidos. De tal manera que las vacunas que se producen en Estados Unidos se quedan en Estados Unidos. Las vacunas que se producen en Inglaterra se quedan en Inglaterra. Las que se producen en Europa, ahora Europa pretende que se queden en Europa. Y además, nuestras vacunas que vienen de China, vienen por Ámsterdam, con riesgo de que se le apliquen la ley europea y le digan, señores, esas vacunas no llegan a Perú, se quedan en Europa porque las necesitamos acá nosotros primero. Esos temas no los ha analizado el gobierno, que hace que ahora, a estas alturas, el Perú sea uno de los últimos países de América Latina que va a recibir vacunas. Por ejemplo, ya Bolivia tiene la vacuna Sputnik, Venezuela ya vacuna con Sputnik, Cuba ya vacunó con Sputnik, Argentina está con la Sputnik, Chile, como ve que con la Pfizer tiene problemas logísticos serios, también ha comprado la vacuna Sinovac de China. No solamente tiene la Pfizer, también tiene la Sinovac de China que acaba de comprar. ¿Y esto por qué? Porque en el mundo actual hay tres grandes grupos de países en torno a la vacuna. Los países desarrollados que producen la vacuna innovadora, los países desarrollados que son grandes compradores de la vacuna y los países del tercer mundo. Hay una injusticia mundial en torno a esta vacuna, como era de esperar, como lo comentamos ya esto en algún momento determinado en una entrevista que tuve con ustedes. Pero en este contexto, el Perú tiene que usar su posición geopolítica para, unido a bloques, pueda conseguir vacunas, como lo ha hecho Israel, que ya casi está por culminar su vacunación a toda su población, como lo ha hecho Chile, que ya tiene vacunas para su población, como lo han hecho otros países, inclusive de América Latina. Pero acá hay un detalle, doctor Cuba. El problema Perú se ha quedado... Sí, dígame. Sí, acá hay un detalle, ¿no? O sea, el tema está bien, o sea, el tema de cómo es el enfoque geopolítico, pero acá también tenemos el tema del liderazgo de los presidentes, ¿no? En Chile, el presidente Piñera ha salido al frente
y él ha levantado el teléfono y ha solicitado directamente la necesidad de contar con las vacunas. En México hemos visto que también el presidente, que en este momento está con COVID, de la misma manera ha tenido una actuación. Lo propio que en Ecuador. En el Perú no. En el Perú hemos tenido más globos de ensayo, más efectos mediáticos que tener acciones concretas. Exactamente. Yo creo que el tema de fondo está que ha habido, usted sabe que, como usted lo ha dicho, el presidente de la República, según la Constitución Política del Estado, es la que conduce la política exterior. Esa es una labor netamente presidencial y de la Cancillería para poder entrar en el tema geopolítico de la vacuna, que felizmente se ha logrado el acuerdo con China, felizmente van a llegar este millón de vacunas y esperamos que ahora sí el gobierno emprenda una seria acción conjunta, inclusive con otros países, para poder lograr la vacuna. Entonces tenemos acá tres aspectos esenciales que a mí me preocupan en este momento. Uno, persistir en el enfoque hospitalario, militar y policial sin previo diagnóstico adecuado de la realidad. Segundo, flexibilizar a tal punto esta cuarentena debido a su inaplicabilidad real que tiene el país de esta estrategia a medidas cosméticas para el tema, sin abondar el tema de fondo, que es el restablecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario, con mucho más recursos económicos, que incluye la solución de la huelga médica y la gran conflictividad laboral que existe en el sector. Tercero, hay un drama serio, un manejo político preocupante de los 600 soles que se va a entregar a la población, que sí lo necesita, es indudable. ¿A quién no le va a caer mal los 600 soles? Sin embargo, en un momento electoral, esto contradice incluso las propias leyes electorales que prohíben las dádivas en pleno proceso electoral. Y además, hay que señalar aquí con toda claridad, el gobierno acaba de observar la ley aprobada por el Congreso de la República de las ollas comunes, porque dice que ya ese tema está sobreregulado. Sin embargo, miles y miles de mujeres y en el país están contribuyendo ya con ollas comunes espontáneas en todo el país por el tema de la crisis. Sin embargo, el Ejecutivo dice, no necesito esa ley. Y eso es preocupante, porque en la ley tú regulas cómo van a funcionar las ollas comunes y impide de alguna manera el clientelismo político. Y por último, creo que falta el tema de fondo en el manejo de la pandemia, que es el tema geopolítico, que ha fracasado el expresidente Vizcarra y que actualmente el presidente no tiene el liderazgo necesario para trabajar en el concierto mundial, cómo corresponde a un país de la importancia estratégica que tiene nuestro Perú. Lamentablemente, doctor Cuba, le damos toda la razón en este tema de la geopolítica de la vacuna. Somos un país, ni siquiera el hay en este momento, nadie nos toma en cuenta, y producto quizás, si miramos en una retrospectiva, es que hemos asistido a unos escándalos impresionantes en el manejo interno de nuestra Cancillería. Hemos visto que se ha convertido, ¿no?, en un espacio de chismes cruzados por la pretensión de tener de los cargos y de los controles de poder en ese sector del Estado, ¿no? Grabaciones y escándalos, uno más grandes que otros, y estas cosas que deberíamos tener claramente definidos, un norte, como usted dice, no lo tenemos ahora. Entonces, vemos lo del bono, por ejemplo, y sale un ministro a decir ayer que el bono, ¿no?, se va a otorgar el 15 de febrero. ¿No? Sin embargo, la expectativa ya va siendo lanzada. Y hemos visto, por ejemplo, que mucha gente empezó a hacer colas en la puerta de los bancos, pensando que ya el bono estaba ahí listo para ser distribuido. Entonces, frente a la crítica que se ha hecho esto, ¿para qué anuncias algo que no lo tienes y solamente es una idea hasta ese momento? No era una decisión firme, después se convierte en una decisión firme, como usted menciona, en pleno proceso electoral, pero ahora nos vienen a decir, y le vienen a decir a la gente, no, métete nomás en tu casa, quédate allí, que el 15 te voy a alcanzar un bono, ¿no?
O sea, ya, no sé, pues arréglala como puedas, ¿no? Pero el 15, espérate hasta el 15. Entonces, si esas son las medidas de soporte, ¿no? Esas son las columnas que le ha puesto para esta cuarentena, y ahora nos hablan de bolsas de alimentos, como no hemos visto que eso también ha sido un completo fracaso y se ha prestado para todo tipo de corrupción en el país, ¿no? Que inclusive hasta ahora siguen descubriendo lotes de alimentos guardados en almacenes que están podridos, que no han sido distribuidos, pero sin embargo sirvieron solamente para justificar los desembolsos que se han hecho, ¿no? A precios sobrevaluados y de autoridades subnacionales que no tienen ni conciencia de lo que enfrenta su población. Entonces estamos ante esta situación caótica, crítica, y lamentablemente sin un norte. Ahora, el otro tema, doctor Henry Cuba, que nos gustaría conocer su reflexión, es que ayer nos han dicho con bombos y platillos que el 9 están las vacunas acá. Pero nos dice es 1.000.000. Y la canciller, como quien rellenar la cosa, poner un poco el parche, nos dice, sí, pero ya estamos viendo los contratos con los otros laboratorios para ir adquiriendo, y nos han dicho que en el segundo semestre, a mediados de este primer semestre, y es una confusión, es un sancochado de cosas allí que nadie entiende, y que posteriormente se desmiente, porque ya se conoce, por ejemplo, que esa referencia que hizo la canciller de ese contrato recién ha sido movido en estos días, en esta semana. De aquí para que tome forma eso, ¿cuándo va a demorar? Entonces, así, en temas concretos, ¿qué cosa debemos esperar, doctor R. Cuba? Que tengamos vacuna. ¿Por qué no se le dice a la gente, bueno, vamos a ver cómo nos sostenemos y de aquí a fin de año vamos a ver si tenemos la vacuna? Que creo que sería un poco más humano para no estar generando este tipo de confusiones, expectativas, y después generando situaciones bastante complicadas y hasta que pueden desencadenar conflictos y desbordes sociales en el país. Mire, como yo he planteado, el hecho de que las vacunas vengan por Europa el 9 de enero, el 8 de febrero o 9 de enero que estén por Europa, hay el riesgo que se queden en Europa. Porque actualmente hay un conflicto enorme en el mundo, porque la Unión Europea se ha dado cuenta que ha puesto incluso dinero, han adelantado dinero a las grandes empresas para contribuir a la vacuna. Han comprado por adelantado. Es como cuando usted compra un departamento, cuando ya no está construido, con la idea de que usted reciba el departamento apenas sea construido y tenga un precio especial y una prelación en la entrega del departamento. Así ha ocurrido con las vacunas. Estos países han puesto dinero. El país que más ha reclamado ha sido Alemania. Y ustedes saben que Alemania es el líder, pues, de la Unión Europea. Y en consecuencia ahí hay un tema serio. Y ya ocurrió con las camas UCI en su momento, cuando Suecia producía camas UCI y estaba exportando a América Latina, se quedaron en Francia las camas UCI. Porque Francia, ¿qué dijo? Yo necesito también camas UCI. En consecuencia, igual pasó con las mascarillas. Ahora estamos reiterando el tema con las vacunas. Ese tema tiene que ser analizado por la Cancillería. Pero el segundo tema que a mí me preocupa muchísimo es que el gobierno no resuelve el tema de los profesionales de la salud y los médicos. Realmente ahí está realizando el gobierno con los médicos y profesionales de la salud en plena pandemia una guerra de baja intensidad. Está en un maltrato permanente con los trabajadores y profesionales de la salud. A tal punto que, en modo casi sarcástico, la ministra dijo que solo el 0.75% de los médicos han paralizado. ¿Qué quiere? ¿Que paralice el 100% para que haga caso a la profesión en plena pandemia? Si los médicos han hecho inclusive huelga de hambre para evitar hacer huelga general, porque poner 4 o 5 médicos de huelga de hambre significaba pues que ellos se sacrifican por el resto y por la población, porque no pueden paralizar todos los médicos. Lo que quieren hacer realmente es llamar la atención y explicarles, señores, tenemos serias deficiencias. Mire usted, el gobierno le ha dejado de pagar 1.100 millones de soles a los trabajadores y profesionales de la salud el año 2020. Y el año 2021 tiene que pagarles 1.300 millones
adicionales que ni siquiera los ha presupuestado. O sea, en plena pandemia el gobierno ha introducido una deuda de 2.400 millones a los servidores de salud. Y aquellos médicos que están en sus domicilios haciendo lo que se llama la telemedicina, les están pagando un poquito más de la mitad de su sueldo. O sea que los tienen en su casa trabajando con telemedicina y ni siquiera le pagan el sueldo completo. Eso es tremendamente conflictivo, problemático y ajeno pues al sentir ciudadano. Yo creo que eso debería resolver el gobierno en primer lugar. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy reconocido por su participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy amable. Muy agradecido y un abrazo para Gracias. todos. RCR, la red que comunica y une al Perú.